Empiezo. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nuestra actividad de la Semana de la Biblioteca. Para quienes no me conocen, mi nombre es Milka Vigo Berestín. Yo soy la directora de la Biblioteca del Seminario Evangélico y nos alegra muchísimo que nos acompañen en esta nuestra segunda actividad de esta semana. El lema de la Semana de la Biblioteca en este año es "Hay mucho más que contar". Y las actividades, como bien saben, pues están ¿verdad? En honor al doctor Luis Rivera Pagán. En la noche de hoy estaremos reflexionando precisamente en torno a sus escritos y a sus aportaciones teológicas. Aprovechamos para reconocer la presencia tanto de nuestros seminaristas, profesores, nuestra decana. Se encuentra entre nosotros también el reverendo Juan Vera, obispo eméritus de la Iglesia Metodista. Igualmente el reverendo Héctor Ortiz, obispo eméritus de la Iglesia Metodista, también el profesor José Enrique Lavoy y el reverendo doctor Wilfredo Estrada y otros amigos, ¿verdad? También, disculpen, ¿verdad? Si no mencioné sus nombres, pero también les extendemos nuestra más cordial bienvenida. Queremos comenzar primero esta actividad haciendo una oración a nuestro Dios y le voy a pedir a la doctora Helen Santiago, quien colabora con nosotros en el archivo histórico organizando las colecciones. Ella es nuestra archivista ad honorem, así es que le voy a pedir a Helen que nos dirija en oración esta noche. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta actividad que tú nos permites compartir de cada denominación, de cada distinta creencia, credo, fe, pero sabemos, Señor, que aquí se reúne una nube de testigos. Y gracias, Señor, porque podemos esta noche, sobre todo, dar honor a quien honor merece, a Luis Rivera Pagán. Te pido, Señor, que tú nos aclares, sencillamente nos dirijas y que el Espíritu Santo, su presencia, no falte entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Lester Caleb Santiago Torres y soy miembro de la mesa de diálogo Martin Luther King. En la tarde de hoy tengo una encomienda bastante complicada porque todas estas personas que están sentados ahí son mis mentores y me han dado la tarea de controlarlos en el tiempo. Y ya por poco se me amotinan, pero yo sé que ellos, como buenos líderes ecuménicos, van a saber conocer la limitación que tenemos del tiempo, porque queremos comenzar y terminar con el mayor número de estudiantes que están aquí. Así que muchas gracias a los panelistas y a la panelista desde ya. En el día de hoy celebramos la segunda actividad de la Semana de la Biblioteca de este seminario, y la cual ha sido dedicada a la obra teológica del doctor amigo Luis Rivera Pagán, para el cual pido que le demos un aplauso. Y precisamente hoy la Biblioteca Juan de Valdés de este seminario, en este segundo día de celebración, tiene el honor de reconocer las contribuciones teológicas y literarias del doctor Luis Rivera Pagán al pensamiento teológico caribeño y latinoamericano. Vamos a tener dos exposiciones. La primera parte va a estar a cargo del reverendo Heriberto Martínez, Eunice Santana y Jorge Carrasco. Y ellos van a estar hablándonos sobre la obra de Fe Cristiana y Descolonización de Puerto Rico a 10 años de haberse publicado. Esta obra está disponible para la venta aquí y Luis ha dado la encomienda, y cuando él manda nosotros tenemos que obedecer, que todos sus libros hay que comprarlos porque él lo que desea es que se lean su obra. Así que están disponibles. Le hemos pedido a este primer grupo, al pastor Jorge Carrasco, Eunice Santana y Heriberto Martínez, que hablen sobre tres preguntas.
¿Qué logros se han alcanzado desde su publicación, la publicación de este libro, con relación a la fe cristiana y la descolonización de Puerto Rico? ¿Cuáles son los nuevos retos de la fe y la sociedad para una iglesia descolonizadora? Y número 3, ¿cuáles serán los próximos pasos para una misión descolonizadora y legado del trabajo para las nuevas generaciones? Entonces, la propuesta es que se comience en ese mismo orden, pero si los panelistas se sienten más cómodos en hacerlo en otro orden, ustedes le podemos hacer esa concesión siempre que se mantengan en su tiempo. El segundo panel va a reflexionar sobre qué facetas de Luis Rivera Pagán como teólogo y escritor se pueden destacar. Y eso lo va a estar haciendo Eliseo, y Francisco Concepción, el doctor Francisco Concepción, va a hablar sobre qué temas o asuntos transitan en la obra de Luis Rivera Pagán y cuáles son los que predominan o son constantes. Para economizar tiempo, ¿verdad?, y honrar también a los panelistas y a la panelista, hay unos datos profesionales de ellos y ella que han sido distribuidos. Por favor, pueden hacer referencia a él. Nos han hecho una corrección que entonces al final pues yo les voy a indicar. Así que sin más preámbulo, en estos primeros 7 minutos le vamos a pedir al reverendo Heriberto Martínez que nos hable un poco sobre qué logros se han alcanzado desde la publicación de la obra Fe Cristiana y Descolonización de Puerto Rico en relación a la fe cristiana y la descolonización. Buenas noches, yo soy un buen protestante, no 7 minutos. Buenas noches y bendiciones. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me concede la Mesa de Diálogo Martin Luther King y la Biblioteca Juan de Valdés de nuestro amado seminario para participar de este importante evento de reflexión sobre el proceso de descolonización de Puerto Rico desde una mirada de la fe cristiana. A la vez agradecer a Dios el regalo de vida del querido hermano, amigo y maestro Luis Rivera Pagán por su extensa y fecunda contribución al conocimiento teológico puertorriqueño, latinoamericano e internacional y por su inquebrantable compromiso por la descolonización de nuestra patria, nuestra amada nación puertorriqueña. Gracias, Luis. Hablar de descolonización de Puerto Rico es una tarea sumamente compleja cuando la miramos desde la distancia de los años 5 siglos de coloniaje. Más complicada aún si la miramos a través de los lentes de la fe cristiana, con lo que implica un acercamiento a las variadas interpretaciones y tradiciones de nuestra religiosidad nacional a través de la construcción sutil de un imaginario teológico que no es real porque oculta la verdad del Evangelio de Jesús, el Jesús histórico, pero sí es real porque es lo que nos han enseñado y estamos practicando, una teología de doble fidelidad, 2 idiomas, 2 banderas, 2 himnos, soberana confusión sobre nuestra identidad personal y nacional. El doctor Bardegués describe en su ensayo, y cito, que la teología en una colonia siempre es colonizada y señala que la misma es una teología burguesa servida a través del individualismo y el subjetivismo, entre otras cosas. Bardegués añade que el papel de una teología descolonizadora es descolonizar la teología, es luchar contra las teologías de domesticación, de lo mágico, de lo que dice Dios. Esa teología o ideología que minimiza nuestra humanidad, nuestra identidad nacional. La doctora Anaida Pascual lo expresa con claridad, citando a Hostos. Mucha niebla, mucha tiniebla, mucho es lo que deja la educación colonial en el colono. Es la educación imperial que oculta nuestros valores originarios. Anaida lo llama política de ocultamiento y yo le añado ocultamiento de la verdad. Ser teólogo es ser educador y tiene la responsabilidad de contribuir al conocimiento y aportar al mejoramiento de la vida humana y comunitaria. La edición de este libro, el que estamos discutiendo, representa una contribución significativa porque recoge una mirada teológica pastoral de 3 tiempos distintos de nuestra historia reciente a través del lente de la fe cristiana.
El obispo Francisco Reo Froilán y el doctor Vardegués escriben sus ensayos a principios de la década de los 80 por encomienda del movimiento ecuménico que estaba desarrollándose en aquel entonces. No podemos olvidar los agitados y convulsos tiempos de la década del 70 y de los 80, las luchas universitarias contra el ROTC, ¿se acuerdan? Antonio Martínez Lagares, la inscripción militar obligatoria, el Cerro Maravilla, la base Muñiz, la huelga del 81 en el 1980 de la Universidad de Puerto Rico. Algunos de nosotros fuimos parte. En este contexto escribe nuestro hermano Reo Froilán y Vardegues con una fuerte influencia de la teología de la liberación latinoamericana. Reo dice, desde esa dimensión teórica, la iglesia en Puerto Rico sí es que va a ser fieles al Evangelio, han de tomar partido por los oprimidos. Y Vardegués dice, parecido a algo, la iglesia no encontrará su verdadero espíritu hasta que su opción de clase sea la opción por los pobres. La doctora Anaida Pascual y el doctor Luis Rivera Pagán, a solicitud también del movimiento ecuménico, presentaron sus ensayos, que están en ese libro, el 6 de marzo del 1999 en el Centro Universitario Católico aquí en Río Piedras. La fecha coincide con la última década del siglo XX y el último año del segundo milenio. Es posible especular un poco sobre el imaginario que recorría el ambiente social y la incertidumbre que podía generar en los ciudadanos comunes el paso de un milenio a otro. ¿Se acuerdan del J2K? ¿Se acuerdan? Esa fue la década de los plebiscitos, 93, 98, la puesta en marcha de la nefasta política neoliberal de la privatización de los bienes públicos que con grandes sacrificios fueron construidos por servidores públicos comprometidos con Puerto Rico. No podemos olvidar la venta de los hospitales, la telefónica, las grandes protestas que se realizaron en aquel entonces. Ni hablar de la locura con la propuesta de eliminar las 936, porque supuestamente representaba un obstáculo para alcanzar la estadidad. A la verdad que salió a escena Pedro Navaja. Quizás pudo haber surgido en un eclipse misterioso causado por el paso de un milenio a otro. Recuerdo el realismo mágico de García Márquez. Aquí me atrevo a postular un nuevo principio teológico. Claro está, primero solicitando la anuencia y permiso de Luis, nuestro más importante teólogo, para proponer que la vida es como un boomerang. No se queda con nada de nadie, una ley de causa-efecto, porque 2 décadas de ese gobierno de finales del milenio, en verano del 2019, ese boomerang devolvió con humillante severidad un poco de los golpes que sufrió nuestro pueblo. Lo que acabo de expresar no lo hago para ofender a nadie, sino para afirmar que la justicia de Dios es verdadera, que siempre llega y vence la maldad. Luis nos regala un ensayo lleno de esperanza al reflexionar sobre el año del jubileo y el sueño de una pastoral descolonizadora frente al horizonte tenebroso que representan las políticas neoliberales globalizantes y sus implicaciones para el futuro de nuestra patria. Y cito, el concepto bíblico del jubileo puede servir de fundamento para una pastoral descolonizadora en Puerto Rico que concilie los enlaces con, por un lado, los esfuerzos que se realizan en las iglesias para desarrollar un ministerio liberador y por otro, los afanes del pueblo puertorriqueño por forjar y nutrir su propia nacionalidad e identificar su particular lugar en el mundo. Añade además que la experiencia del Éxodo representa el evento fundacional de la nación de Israel y a la vez el paradigma para entender a Dios como liberador, a Israel como pueblo liberado y la tierra como espacio vital para el pueblo, para que el pueblo pueda realizar su vida plena. Yo diría, pues a Dios, nuestro liberador, nosotros Puerto Rico es el liberado y Puerto Rico donde realizamos la vida. En el ensayo de Anaida se puede observar la complejidad de lo que es un proyecto educativo transformador desde la justicia y descolonización. La premisa desafiante de lo que es una educación descolonizadora tiene que partir de un acto de conocimiento. Menciona la autora que este acto comprende un movimiento dialéctico que va desde la acción a la reflexión, desde la reflexión sobre la acción a una nueva acción. Señala que es necesario
un evento de descondicionamiento. Yo lo puedo llamar decodificación. Por tanto, la nación dominada mediante el desarrollo de un pensamiento auténtico y un lenguaje de sí mismo como una nación dominante a partir de un pensamiento no señorial, no imperial, eso añado yo, todopoderoso. Para lograr este objetivo se hace necesario la ruptura de la dependencia que produce el coloniaje y es fundamental abrazar un proyecto de educación nacional con una clara visión de lo que es una concepción pedagógica construida sobre los cimientos del ser y el devenir histórico de Puerto Rico como una nación. Definitivamente el proyecto pedagógico es uno dinámico, en extremo complejo, siempre inacabado y constantemente recreándose. Gracias a Naida por ese extraordinario ensayo muy iluminador. Termino este brevísimo escrito felicitando a la mesa de Martin Luther King Jr. por la excelente iniciativa de realizar este conversatorio, la iglesia en el proceso, bla, bla, bla. Celebrado el día 6 de octubre del 2012, aquí en el Seminario Evangélico. De este esfuerzo surgió el libro que estamos nosotros discutiendo en la noche de hoy. El tiempo, cuando se realizó este evento, Puerto Rico confrontaba la nefasta noticia de la clasificación de los bonos en categoría chatarra. Esta fue la crónica de una trayectoria de la caída al vacío de una economía de dependencia producto del coloniaje, la eliminación de las 936, el cierre de las grandes corporaciones en la isla, que dispararon las cifras del desempleo enormemente, el cierre del gobierno en el 2006, Aníbal Acevedo, ¿se acuerdan? El funesto problema de la corrupción pública y privada y los despidos masivos de empleados públicos a través de la siniestra Ley 7 de la administración Fortuño, entre otros problemas graves, educación, salud, etc. Fueron el escenario de fondo de ese conversatorio que pretendía buscar pistas para la descolonización. Gracias a ese evento, 11 años más tarde, hoy, estamos aquí conversando, producto de ese esfuerzo, la publicación de este libro, genialmente pensado y editado por Luis Rivera Pagán. Este libro es el resultado del esfuerzo de hombres y mujeres del pasado y el presente. Algunos ya no están con nosotros. Todos y todas, los del pasado que fueron y los del presente que somos, como dice Reiniro Arce en el sermón que ofreció en la iglesia de la calle Arzoa en aquel tiempo, en reconocimiento y celebración de la vida del insigne pastor y profeta Juan Antonio Franco Medina. Nosotros somos los brazos, los pies, la boca en este mundo de hoy, ya sea en Puerto Rico o en Cuba, que sirve al pueblo y que ese pueblo es el pueblo de Dios. En esta ocasión, con este evento, queremos, además de desafiarnos, animarnos para dar continuidad a la lucha descolonizadora de Puerto Rico, se reconoce la monumental aportación de toda una vida de mi amado hermano, amigo y maestro Luis Rivera Pagán. Yo personalmente te rindo un honor por tu enorme contribución al pensamiento teológico puertorriqueño, pensamiento que ilumina la dirección correcta de los senderos teológicos que afirma nuestra identidad nacional y nuestro compromiso inquebrantable por la descolonización de nuestra patria amada. Enhorabuena, Luis. Dios te bendiga y gracias por todo lo que has hecho por nuestro pueblo. Y sí hemos adelantado en el proceso de crecer hacia la descolonización dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga. En primer lugar, permítanme agradecer esta oportunidad de dirigirme a ustedes para compartir unas reflexiones sobre este tema que apasiona y que me ha seducido por décadas, la Iglesia y la agenda descolonizadora para nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro país. Mi agradecimiento a la mesa Martin Luther King Jr. y mi reconocimiento por mantener esto como parte de su trabajo continuo. Y claro está, a Luis por la publicación de este libro, Fe Cristiana y Descolonización de Puerto Rico, que nos ofrece aportes que continúan vigentes, por lo cual merecen ser revisados y profundizados para su implementación, incorporando los nuevos retos y signos de este siglo. El siglo pasado, en la década de los 70,
comenzamos a plantear la necesidad del desarrollo de una pastoral descolonizadora dirigida a nuestras iglesias en Puerto Rico, las cuales habían sido utilizadas como instrumentos de colonización y se establecieron en el país como guardianes a favor de los intereses del imperio y sus acciones colonizadoras. Nos dirigíamos a una iglesia condicionada a mirar hacia el norte, considerándose inferior a las iglesias madres, de las cuales eran subsidiarias dependientes, no solo en cuanto a lo económico, sino más importante aún cuanto al contenido de la fe y la interpretación bíblica, la comprensión de la sociedad, el acontecer en las relaciones imperio-territorio y la interpretación de la historia de nuestro pueblo, por ende defensora résima del Estado libre asociado como fórmula que había erradicado el colonialismo estadounidense porque desconocía la historia de los pueblos y de los imperios y del pueblo que tanto pretendía conocer, el pueblo de Israel, y la costumbre milenaria de los imperios de hacer concesiones menores al pueblo colonizado para controlarle mejor. Una iglesia que no tenía reparos en sustituir la historia de su pueblo por la del imperio y por ende en demasiadas instancias negadora del reconocimiento de toda acción liberadora que surgiera desde las entrañas de nuestro ser puertorriqueño. Una iglesia cómplice de la represión del Estado contra quienes defendían la independencia y los derechos del pueblo puertorriqueño e inclusive actora directa de la expulsión y discriminación, la represión y la opresión de algunos de sus propios miembros. Una iglesia con unas enseñanzas y un discurso espiritualizado, volcada en preparar a su membresía para las calles de oro en el más allá, sin plantearle que para ello era necesario transitar los caminos fangosos y tortuosos de aquí y el ahora de nuestras barriadas empobrecidas y marginadas. Una iglesia siguiendo el discurso de los políticos, negando la pobreza, la falta de empleo y la desigualdad, y rechazaba a su propia gente, tildándolo de vagos, malagradecidos e ignorantes. Una iglesia que negaba el colonialismo y vivía feliz disfrutando lo mejor de los dos mundos. Rechazaba los mensajes basados en los escritos proféticos, su contextualización o cualquier mención de la opresión, la justicia o la libertad. Una iglesia ocupada en pedirle a Dios que haga, pero no tanto en ella hacer. Promotora de un Dios poderoso, guerrero y castigador que bendice al imperio y castiga a los pueblos. Una iglesia que veía su proyecto institucional desde la perspectiva empresarial del éxito en grandes templos y membresías numerosas, cultos tipo actividades de entretenimiento descarnada, alejada de los problemas apremiantes del pueblo, de espaldas al acontecer diario y sus causas, ensimismada en su propio proyecto. Todo esto en grandes pinceladas, reconociendo que estamos generalizando y obviando las excepciones que siempre existen. Pero ello nos remite a la realidad que entendíamos era necesario impactar para propiciar su transformación desde su interior y motivarla a ocuparse en la transformación descolonizadora de nuestra sociedad. Paradójicamente, es precisamente desde las entrañas de esa iglesia que brota un remanente que contra viento y marea hace otros planteamientos, parte de los cuales se recogen en el libro que presentamos hoy. Un remanente inspirado por los vientos de la liberación y descolonización a nivel mundial, el surgimiento de la teología de liberación y el acercamiento a otros pueblos a través del mundo y al interior de Estados Unidos. Y desde allí planteamos la descolonización de nuestro país por considerar el colonialismo contrario a la voluntad de Dios, y con ello la descolonización de las iglesias para servir de agentes descolonizadores.
Unas décadas más tarde, estas iglesias caminaron junto al resto del pueblo exigiendo la paz para Vieques y acompañaron el proceso que duró 4 años, a veces tímidamente y otras veces arriesgándose, y pudieron saborear la victoria del cierre del polígono de Tiro en el 2003. El poder de la unidad y de la acción a favor de la justicia y del evangelio que se identifica con el prójimo y actúa a su favor en forma concreta. Apenas 2 años más tarde, en el 2005, reciben un baño de agua fría cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, respondió al informe sobre el estado político de Puerto Rico que el poder del gobierno federal sobre Puerto Rico es tan amplio que si ellos quisieran podrían regalarlo a otro país, dando al traste con las pretensiones de que el ELA representaba una cuota de autonomía. Quedó meridianamente claro que Puerto Rico está completamente subordinado a la voluntad del Congreso de Estados Unidos, aseveración articulada por muchas personas a causa de la cual habían sido objetos de represión dentro y fuera de las iglesias. Más adelante, en el 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos revela la decisión significativa en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, estipulando que Puerto Rico no posee autoridad para procesar por el mismo delito que ha sido atendido por la Corte Federal, dejando claro que Puerto Rico no posee soberanía judicial, sino que está totalmente subordinado a la Corte de Estados Unidos bajo la cláusula territorial. En un plebiscito realizado en el 2012, la mayoría del pueblo que participó rechazó el ELA. En el 2013, Estados Unidos vuelve a afirmar la definición que hemos utilizado una y otra vez para llamarle la atención sobre el pecado colonial a las iglesias en Estados Unidos y para enfatizar la veracidad de nuestra realidad en foros internacionales. Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Puerto Rico es una posesión. Como también habíamos enfatizado que para Estados Unidos siempre ha sido una cosa que es manipulada, un puente que se pisotea para llegar al resto de América Latina y el Caribe, una vitrina que se adorna artificialmente para aparentar lo que no es y atrapar a otros, o sea, los países llamados en vías de desarrollo, con su brillo y esplendor, y una llave que se manipula para meterla en un agujero y se vira para abrir puertas que den acceso a las economías, recursos, tesoros de otros países, incluyendo con la fuerza militar. Siempre utilizado, nunca considerado por su propio valor. En el 2018, el entonces presidente Donald Trump considera la posibilidad de cambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Pero antes de eso, en el 2016, el Congreso de Estados Unidos implanta la Ley Promesa, la cual crea una agencia externa a la Junta de Control Fiscal, con un control directo y sumamente significativo sobre el gobierno de Puerto Rico, que recorta aún más las posibilidades de acción en sus asuntos económicos y sociales, en la cual Puerto Rico tiene voz, pero no tiene voto. Y cuyos miembros son nombrados por el presidente de Estados Unidos, reconfirmando con su imposición su plan de austeridad y el control que ejerce sobre toda legislación del gobierno electo de Puerto Rico, sobre texto de que todas las leyes tienen que ser consistentes con el plan fiscal de dicha junta. Como si esto fuera poco, el pueblo de Puerto Rico está siendo obligado a pagar una deuda ilegal e impagable, llevando a amplios sectores al empobrecimiento extremo. Un acontecimiento revelador, sin embargo, sucedió en el 2019. La movilización masiva y de consenso en contra del gobernador Ricardo Rosselló, haciéndolo renunciar, lo cual puso de manifiesto una vez más el poder de nuestro pueblo para triunfar cuando está bien motivado y convencido de la justeza de sus requerimientos. Otros retos que estamos obligados a considerar incluyen
la ofensiva del Partido Nuevo Progresista a favor de la eliminación del pueblo puertorriqueño al procurar que éste sea absorbido totalmente por el imperio. El destape de la corrupción que roba riquezas del pueblo y generaliza el sentimiento de ser un pueblo inferior por corrupto. La violencia que nos rodea, la dificultad para escucharnos y forjar un proyecto de país, la gentrificación o cambios provocados en los espacios ocupados por gente humilde, obligando a su salida por no poder costear la vida en ellos, causando la rotura del tejido social y hasta el abandono del país, además de la sustitución de la población. La falta de servicios adecuados, la venta de nuestros recursos naturales y activos del pueblo, o sea, la privatización, la inactividad de las agencias gubernamentales, la vulnerabilidad frente a huracanes y terremotos, el calentamiento global y el cambio climático, el empobrecimiento creciente, la creciente dependencia de fondos federales y la organización y actividad política agresiva de la ultraderecha conservadora con sesgos religiosos. Todo esto ha puesto de manifiesto el Estado colonial de Puerto Rico y los nuevos retos que surgen, dejando a las iglesias, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, desprovistas de argumentos para evadir su responsabilidad en desarrollar y participar de una agenda descolonizadora. Una agenda que exige un gesto de valor de enfrentar la realidad del colonialismo, condenándolo como opuesto a la voluntad de Dios localmente y frente a las iglesias en Estados Unidos, las cuales tienen el imperativo moral de acompañarnos en la descolonización, ejerciendo el poder que disfrutan al interior del imperio para afirmar nuestro derecho a ser nación independiente. Una nueva reflexión bíblico-teológica retomando los conceptos de la justicia y la libertad, que muy bien Luis, ¿verdad?, lo levanta en el libro. Una comprensión de que la salvación cristiana está íntima e indisolublemente ligada con la liberación económica, política, social e ideológica. Somos seres integrales. Una práctica de fe que vaya desde la acción y reflexión y de vuelta a la acción. Anaida nos señala en este camino. Una disposición a la desmitologización y el desarrollo del pensamiento crítico. Una disponibilidad a escuchar y acompañar al pueblo en sus luchas de resistencia y liberación. Disponibilidad también de la Iglesia a ser transformada y a transformar esa realidad. Un enfoque educativo dirigido a combatir los sentidos de inferioridad en nuestra gente, afirmando el valor individual y colectivo y la imagen de lo divino en cada persona y nuestras experiencias de pueblo, y el rescate de nuestra historia, identidad y territorio nacional, asumiendo en este periodo las acciones a favor del planeta Tierra desde la perspectiva de la justicia ambiental, la defensa de los derechos y la vida de nuestro pueblo y el cuidado de los dones del ámbito natural como parte esencial de la patria puertorriqueña, afirmando en todo nuestro derecho a ser nación, libre y soberana para hacer bendición a otros pueblos como Dios manda. Ok, muy buenas noches. Mi gratitud a la Biblioteca Juan de Valdés, a la profesora Milka Vigo y a la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. por pensar en mí para esta reflexión sobre cuáles serían los próximos pasos para una misión descolonizadora y el legado de trabajo para nuevas generaciones, basado en las obras, ¿verdad?, del doctor Luis Rivera Pagán. Doctor Luis Rivera Pagán es una de las voces más importantes en el tema de la descolonización. En su libro Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World, ha examinado la historia de Puerto Rico en relación con los poderes coloniales que nos ocupan y afirma que la descolonización es una tarea que implica
transformar toda estructura social y económica que mantiene a nuestro archipiélago en una posición subordinada y dependiente. La colonización tergiversa la economía para hacerla dependiente, además de normalizar la explotación de los recursos naturales y humanos a favor de los colonos. Su efecto en la psiquis erosiona la autoestima personal y colectiva, en nosotros, en el pueblo, nuestra cultura, nuestra valía y nuestra ética de trabajo para construir una nación soberana. Y así como la erosión de nuestras costas a causa del calentamiento climático, también a causa de la explotación del planeta, de las privatizadoras y las compañías de construcciones exclusivas, eso no sucede de la noche a la mañana y ya comenzamos a sentir los efectos más marcados. La erosión colectiva de nuestra autoestima, que se ha estado llevando a cabo por siglos, tiene un efecto acumulativo en las generaciones emergentes. Esta reflexión es una muy personal porque yo no me considero inmune a la erosión de la autoestima que causa nuestra condición colonial. Al contrario, reconozco mi fragilidad. Hay momentos en que la esperanza es difícil encontrarla. Difícil cuando para cada paso de afirmación, justicia y dignidad para todas las personas que con muchísimo esfuerzo se logra dar, estos son contestados con estrategias y estructuras organizadas para minimizar, retrasar o desarticular lo logrado. Como pastor, y aún más difícil, es desalentador ver cómo nuestras propias instituciones son partícipes de estas mismas acciones. Mas cuando el doctor Luis Rivera Pagán recibió la medalla Martin Luther King Jr. en el 2019, citó la siguiente frase de José Lezama Lima, escritor cubano: solo lo difícil es estimulante. Y de esta breve pero cargada frase recibo fortaleza y entiendo la esperanza que se necesita para continuar los pasos de quienes nos preceden. Esas grandes tareas que nos desafían, que a primera vista nos parecen imposibles de lograr, son las que nos inspiran a mejorar nuestros acercamientos, nuestras habilidades y nuestras capacidades. Así como se hace necesario sembrar diversidad de árboles y plantas para estabilizar las costas, los próximos pasos comienzan al sembrar honestidad. Sembrar honestidad, reconocer y asumir lo difícil del camino adelante, entendiendo que lo difícil estimula. Estamos aquí reunidos hoy por la creatividad e insistencia de pasadas generaciones que continuamente encontraron oportunidades para aprender y desarrollar la resistencia necesaria para los futuros desafíos. Se hace necesario continuar el camino, pero antes de salir a caminar, se hace necesario también comenzar a restaurar nuestra autoestima personal, en las comunidades y la autoestima nacional. La erosión de la autoestima, además de impedirnos ver la esperanza y echar las manos al arado, nos causa ansiedad, desesperación, depresión, miedo, y el miedo nos lleva a la inacción. El doctor Luis Rivera Pagán, en su libro Mission of God, A Manifesto of Hope for Society, resalta que las iglesias son ese espacio donde todas las personas pueden llegar para sanar esa desesperación y encontrar la restauración. Iglesias fieles al ejemplo de Jesús, que lleven buenas nuevas a los pobres, que pregonen libertad a los cautivos, que den vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Iglesias que no se conformen con solo orar para que las situaciones mejoren. Iglesias que no se empatan con el Estado. Iglesias que no se aíslan de nuestra realidad colectiva. Iglesias que se unen ecuménicamente para hacer de la esperanza y la dignidad una experiencia educativa que levante la conciencia nacional desde la fe. Una iglesia que impulse más concretamente y que se involucre más vocalmente en un proceso democrático e intencional de descolonización de nuestra tierra puertorriqueña. Iglesias que impulsen la justicia social profética de Jesús y los derechos humanos, trayendo así fuerza moral y restauración de la dignidad de las voces ignoradas y atropelladas por los efectos de la colonización, que como la hidra de la mitología griega es ese monstruo de múltiples cabezas que muerde, envenena y mata. El doctor Luis Rivera Pagán, consciente de los retos de las dificultades del camino,
afirma que el Evangelio puede ser esa fuerza de la liberación y de la justicia en el mundo, cuando tenemos una conciencia histórica y memoria colectiva para luchar por la descolonización. Y eso me da esperanza. Aclara la visión nublada por la condición colonial y nos invita a ser parte de los pasos concretos y radicales que son necesarios para acercarnos a la descolonización, a la libertad plena. Pasos radicales que no son tan disimilares a los del año del jubileo como reflexiona en el artículo que se encuentra en el libro. Quienes estuvimos aquí el lunes pasado escuchamos el consejo del doctor Luis Rivera Pagán. Lean, compren libros y escriban. En otras palabras, usen su voz, la palabra escrita, y difúndanla, reconociendo lo difícil, pero no imposible, y muy necesario de la tarea. Lean, compren, escriban. Aunque los retos que vivimos en nuestras iglesias y denominaciones, lean, compren y escriban. Significa que inviertan en educación liberadora, que escriban, que dialoguen y que divulguen. Ante el monstruo del colonialismo que amenaza erosionar nuestra esperanza e identidad cultural puertorriqueñista y caribeña y latinoamericana, lean, compren y escriban. Gracias, profesor, por los pasos andados, por las huellas que vamos siguiendo. Gracias por su esperanza y por su legado. Queremos agradecer a esta primera ronda de exponentes que fijaron su mirada en la obra Fe Cristiana y Descolonización de Puerto Rico. Y han corrido la milla, y la han corrido bien. Así que le doy las gracias. En esta segunda parte vamos a dar una mirada general a la producción teológica y literaria del doctor Luis Rivera Pagán. El doctor Francisco Concepción va a hablarnos sobre qué temas o asuntos transitan en la obra de Luis Rivera Pagán y cuáles predominan o son constantes. Eliseo, que quiere comenzar, nos va a hablar sobre qué facetas de Luis Rivera Pagán como teólogo y escritor se pueden destacar. Tienen para esto de 10 a 12 minutos. Les deseo mucha suerte. Por sus obras los conocerán, Mateo 5, del 13 al 16. Tenía que ser no solo el Seminario Evangélico de Puerto Rico, su alma mater, sino en su otro santuario, la Biblioteca Juan de Valdés, donde esta noche honramos las buenas obras teológicas, pastorales y sociales del reverendo doctor Luis Nicolás Rivera Pagán. Libro y libre comparten la misma raíz, no en balde en Avia Yala, es decir, el Caribe y América Latina, según los nombres coloniales, hay bebetecas, esto es, con el fin de que la niñez de 0 a 6 años empiece a hermanarse con los libros y empiece a tener menos face y más book. Profesora Milka Vigo, directora de la biblioteca, muchas gracias por velar religiosamente por más de 2 décadas por uno de los poquísimos acervos teológicos que sobreviven en Avia Yala. Durante el Bembe por el cincuentenario de esta biblioteca realizado el 12 de marzo del 2015, nuestro bibliófilo le dio el crédito a la prosa profética del refugiado político Juan de Valdés, así como también no únicamente a lo que escribió, sino a cómo lo hizo, es decir, con comedimiento y fruición estética, siendo cónsono con su obra Diálogo de la Lengua, escrita en 1535. Si las obras de Martín Lutero marcaron la pauta del alemán, los libros de Juan Valdés hicieron lo mismo con el castellano, según el testimonio del inquisidor Marcelino Menéndez y Pelayo. Cito: a Juan de Valdés debió la prosa castellana sus mayores acrecentamientos en el reinado de Carlos V. Termino la cita. Esta es una cita de la conferencia magistral que también incluye las plumas de quienes publicaron sus primeros libros en diálogo con los benditos libros de esta biblioteca, o sea, Domingo Marrero, Ángel M. Mergal, William Fred Santiago, Justo González y Jorge Pixley.
Pues bien, esta noche celebramos que el doctor Rivera Pagán mantenga viva esa tradición valdesiana revolucionaria escrita con pulcritud y belleza. Conocí a nuestro festejado en la Ciudad de México gracias a su obra En espera de los últimos toques, Senderos teológicos, el pensamiento evangélico puertorriqueño. En el año de la gracia de 1988, mi compadre José Luis Velasco, director de la Casa Unida de Publicaciones, me pidió que hiciera una lectura tipográfica de este manuscrito, el cual coeditaría con la editorial La Reforma de Río Piedras. Tengo que confesarles que en lugar de andar cazando erratas, anduve levitando. Órale, dije para mis adentros, he vivido en el error que predica que la teología se crea en Alemania, se perfecciona en Suiza y se echa a perder en los Estados Unidos. En ese arrobamiento, Rivera Pagán me mostró el sendero para hacer teología en lugar de traducirla, para decir mi palabra y dejar de ser ventrículo, para estar orgulloso de mi identidad, mientras oro, líbranos de la imitación. En senderos teológicos me amarchanté con los teólogos que alimentaron nuestra biblioteca para revolucionar nuestras sociedades, a saber, José David Rodríguez Rivera, su yerno Carmelo Álvarez, y por culpa de la restricción del tiempo no menciono los demás. Ahora bien, a la usanza de la pregunta, para que no se me enojen, ahora bien, a la usanza de la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Es la comunidad la que nos otorga nuestra identidad. Por lo mismo, desde hace un tiempito se ha expandido esta nube de autores y autoras con las buenas obras, en este caso de Rivera Pagán. Mi encuentro en vivo y a todo color con nuestro vallamonés tuvo lugar en Berkeley durante el programa hispano de verano de 1992. Me matriculé en su clase basada en su publicación Evangelización y Violencia, la conquista de América Latina de 1990. Allí en California hicimos un trueque. Después de haber sido reducido a la nada por la Facultad Racista de Chicago, Luis me sacó de la zona del no ser, como escribiera Frantz Fanon. En gratitud, le reciproqué con una lista de observaciones tipográficas de su bebé recién nacido de 450 páginas. En Berkeley también conocí a la doctora Anaida Pascual Morán, su musa, su interlocutora, su co-conspiradora, su alma gemela, su pareja de salsa, o para hacer el cuento largo corto, quien le dulcifica su ser para que siga enriqueciéndonos con buenas obras. Lo que empezó con sus pininos en 1965 de su ensayo Ágape y Resistencia No Violenta en Martin Luther King Hijo, publicado en Puerto Rico Evangélico, ahora continúa con 29 libros publicados hasta a la hora de esta edición, del 1983 al 2021, según la doctora Pascual. En el 2002 publiqué Publicaciones El Faro, la editorial nacional de la Iglesia Presbiteriana de México, me pidió que corrigiera las pruebas de galera de su Essays from the Diaspora. Esta vez lo hice a nombre del Centro Luterano de Formación Teológica José David Rodríguez. Ni sentí cómo me quemaba la vista esa luz enceguecedora, pues el contenido me transportaba de Metepec, México, mientras hacía esa asignación. Como el bibliófago Ezequiel 3.1, me comí ese libro, pero esta vez antes de que viera la luz. De cara a los nacionalismos neocolonialistas, Essays from the Diaspora sencillamente se alinea con Hebreos 11:16 y nuestra nacionalidad celestial, la cual relativiza los muros imperialistas y su mantra divide y vencerás. En el 2003 me tocó en suerte darle el discurso de envío con la misión de convertir al Seminario Presbiteriano de Princeton para optar por los seres empobrecidos y por la erradicación de la pobreza. En el 2006 nos encontramos escribiendo teología narrativa en el Westminster Dictionary of Theologians. En el 2010 publiqué Avia Yala, Discursos desde la América Desnorteada, donde un tercio de él se lo debo al curso que Rivera Pagán nos dramatizó y nos hizo sentir y revivir en Berkeley.
En el 2011 sellamos nuestro compadrazgo con su exquisito prólogo de mis charlas picositas de sobremesa. En el 2015 compartimos el micrófono para exponer nuestros ensayos teológicos en el Congreso de Historia de la Iglesia en América Latina, CEILA, reunido en Belo Horizonte, Brasil. En el 2016, el Seminario Evangélico de Puerto Rico le otorgó el doctorado en Divinas Letras. ¡Qué chulería! Y se lo ganó a pulso. Ese mismo año, esta biblioteca, con su presentación en sociedad, me bautizó la nena Jesús, Diario de Jesús. Él mismo me lo bautizó. En el 2017 volvimos a dar conferencias, esta vez en Matanzas, Cuba. Ese mismo año, en nuestra capilla, con todos sus dotes del pensamiento profundo y su tremendo delivery, del cual tengo una envidia santa, presentó la homosexualidad y la Biblia. En el 2018 se cruzaron nuestras plumas en la Ciudad de México para dar conferencias para el Council for World Missions. En el 2020 nuestro punto de encuentro fue la obra Theology in Motion, People, Pilgrimage and Poverty, publicado por Lexington Press. En el 2023, apenas hace un ratito, presentó en nuestro salón 1A mi Decolonizing Eating, Laughing and Being Latinx in Avia Yala en Turtle Island, whatever that means. A brevar de la sabiduría de mi profesor, mentor y pana Luisito, siempre me causa una enorme impresión. Entrar a la biblioteca de su casa es una experiencia mística. Los libros no son herramientas, el Señor reprende al diablo. Los libros son como don Luis, interlocutores, acompañantes del periplo, gurúes, punto. Pero no nos equivoquemos, las buenas obras de Rivera Pagán no se reducen a la palabra impresa, jamás ni nunca. Rivera Pagán es un intelectual revolucionario. Como él dice, su alegre carnaval de la inteligencia de la fe. Rebasa el conocimiento libresco. Sus escritos son el resultado de su ser tercamente boricua y generosamente plurinacional, como lo delatan sus sermones, clases y conferencias. Su obra es una polifonía, una cazuela de saberes y sabores donde se funden la teoría y la práctica en la danza praxeológica. Díganlo si no, su trueno profético, su militancia en el movimiento estudiantil cristiano no solo por la paz, sino por el antimilitarismo injerencista de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Culebra y Vieques. Esto le costó conocer la brutalidad policial, 6 meses de prisión junto con los pescadores, ser carpeteado junto con 56 seminaristas y pastores, tanto por el gobierno como por las iglesias de nuestro archipiélago, ser excomulgado de su cátedra por este seminario. Díganlo si no, la manera en que su praxis sigue generando obras buenas para Avia Yala y el más allá, en diálogo con las tradiciones de Yale, Tubinga, Princeton, el ex luterano Jaroslav Pelikan, su mentor, y un etcétera más largo que la Cuaresma. Díganlo si no, su acompañamiento pastoral solidario con las comunidades marginales y diversas, su fino sentido del humor, sus visitas pastorales a domicilio, como la que nos obsequió en compañía de Anaida un par de días después de que salí del hospital de cardiología. Por eso y por mucho más, el reverendo doctor Luis Rivera Pagán es un enorme isleño que repudia lo insular. Por eso sus buenas obras tienen impronta bayamonés, pero pertenecen a la imprenta universal. Gracias. Muy bien, esta es mi presentación. No es verdad, no es verdad. Solo 5 páginas y se supone que dura 10 minutos. Esto es para que lo reparten.
tienen un cuadrante con ahí hay algunos libros. No están los artículos, no están los capítulos de libros, etcétera, etcétera. Muy bien, buenas noches. Me uno al saludo protocolar porque ya se me olvidó a quién tengo que saludar. Estimado Luis, hoy te escribo como un amigo que hace tiempo que no veo, aunque no es así, porque ya hace más de 15 años estás presente constantemente en mi vida. Te leo desde los 18 años. He leído todos los libros tuyos que han caído en mis manos y los capítulos de libros que tú has escrito, que yo he podido encontrar, todas las columnas de opinión, los artículos que has escrito en revistas electrónicas y revistas de papel. Todo eso lo he leído con gran pasión, admiración y sobre todo con la esperanza de encontrar una respuesta a una pregunta que ha estado constantemente en mi cabeza. ¿Cómo escribir teología siendo hijo de una colonia? La pregunta es más compleja porque es la pregunta sobre la necesidad de escribir acerca de Dios y de lo divino en medio de una realidad que te golpea en el rostro día a día. En primer lugar, tú y yo compartimos un entorno cultural, político, social y nacional. Hemos nacido en una colonia. Uno de los ideólogos de esa misma colonia le llamó la colonia más antigua del mundo, como si de esa manera pudiera alcanzar algún perdón por sus propios pecados en el establecimiento de un régimen que se alimentó de las vidas torturadas de todos los que creyeron en la libertad. Sin embargo, puedo coincidir con ese análisis. La colonia más antigua del mundo es el espacio desde el cual el doctor Luis Rivera Pagán ha escrito teología hace más de 50 años. Entonces, a la hora de leer la obra del doctor Luis Rivera Pagán, es inescapable relacionar tu trabajo, Luis, con el contexto colonial de la nación a la que pertenecemos. Porque, como en otro contexto afirmé, ¿de qué pueden hablar las iglesias que están en una colonia si no es del colonialismo y en contra de este? Es por eso, Luis, que ahora vengo a hablarte a ti y vengo a hablarte como un eco dentro de una caverna, como alguien que repite constantemente las palabras que tú has emitido para quien se han convertido, más que en profecías, en el anuncio de posibilidades, de verdades alternas, de mundos nuevos. Tus palabras, Luis, son amor. Cada uno de tus libros que has escrito son amor. Cada uno de los ensayos que has escrito es amor. Cada una de las expresiones que has hecho en función de la lucha por la justicia es un acto de amor, y es por eso que puedo identificar 4 aspectos importantes sobre la labor que has realizado durante todos estos años, Luis. Porque has abierto caminos, has estimulado conciencias y nos has permitido auscultar la voluntad de Dios para una pequeña colonia caribeña que ha renunciado temporalmente a su dignidad. En primer lugar, la obra del doctor Luis Rivera Pagán, tu obra, Luis, se puede catalogar en 4 grupos. ¿Cómo escribir teología en la colonia? ¿Cómo escribir teología desde la colonia? ¿Cómo escribir teología para una colonia? ¿Y cómo escribir teología contra la colonia? Has escrito en la colonia porque has escrito situado en nuestro dolor, en nuestro hacer, en nuestro trabajo, en nuestro sufrimiento, en nuestras luchas. Has estado en medio de nuestras cárceles, has estado en medio de nuestras marchas, has estado en medio de todos aquellos eventos que han marcado nuestra condición colonial, pero que también han representado la resistencia contra esa colonia. En el libro A la sombra del Armagedón, que yo sigo diciendo que es uno de los mejores que escribe Luis Rivera Pagán, afirmas, reflejando tu constante preocupación por nuestra condición, diversas instalaciones militares han convertido a Puerto Rico en un eslabón más de la creciente infraestructura nuclear, que es lo mismo que decir que se ha convertido Puerto Rico quizá en blanco preferente para los misiles estratégicos de la otra superpotencia. Has escrito en la colonia, Luis, porque no has querido hablar de cosas que no se relacionan con lo que somos y con nuestra realidad. Seguimos siendo un pueblo colonizado, pero no estamos colonizados. Y esta distinción, Luis, es importante hacerla. Una distinción que tú haces constantemente en tu trabajo, porque nuestra condición colonial no determina nuestra condición humana.
Nuestra humanidad no ha sido destruida, aunque ha sido lesionada. Y por lo tanto, cuando escribes en una colonia, has escrito, Luis, recordándonos que hemos perdido el hilo de Ariadna de nuestra identidad, que en nuestra fragua estamos en proceso de recuperarnos por medio de la teología. En esta línea, en el ensayo Perspectiva Teológica sobre la crisis de Puerto Rico, publicado en el libro Ensayos Teológicos desde el Caribe, afirmas que, y cito, nos embarga la angustia constante del ser y el no ser. Parecemos carecer del conocimiento y el poder necesarios para trazar el sendero propio de nuestra comunidad nacional. Se nos ha extraviado el hilo de Ariadna, que nos permita reconocer nuestro sendero en el que confuso laberinto de la historia. Cierro la cita. En segundo lugar, escribes teología desde una colonia, Luis, porque nunca ha faltado en tu reflexión, desde tu primer libro, una reflexión dirigida hacia el ámbito internacional. A eso me refiero cuando digo que escribes desde una colonia. Si en primer lugar escribes en la colonia para hablarnos a los colonizados sobre la necesidad de descolonizarnos, también has escrito desde la colonia para la comunidad internacional, mirando las luchas internacionales, observando los eventos del mundo y sabiendo que nosotros, como pueblo colonizado que busca su liberación, tiene que insertarse en esas conversaciones desde el afuera. Entonces escribiste teología sobre los extranjeros, sobre los migrantes, sobre los refugiados. Entonces escribiste teología, Luis, sobre las mujeres palestinas o sobre el dolor de ese pequeño pueblo que, como nosotros, lucha diariamente buscando su propia liberación. Cuando escribes desde la colonia, hablando hacia afuera, lo haces para que tu palabra sea una denuncia del sistema de pecado construido por el imperio que impone la muerte y la extinción de un pueblo que ha sido querido por Dios, que se llama aquí Puerto Rico, pero allá se llama Palestina. Has escrito, Luis, para la colonia, en tercer lugar. Para denunciar la colonia, has escrito, Luis, desde fuera de la colonia, porque has escrito mirando a la colonia cuando vivías en los Estados Unidos. Entonces, tus escritos desde la diáspora sobre Bartolomé de las Casas, que cuando los norteamericanos lo leen creen que ellos son Bartolomé de las Casas y ellos son los españoles esclavistas, no Bartolomé de las Casas, sobre Oscar Romero. Entonces, tus escritos sobre la injusticia colonial son escritos que nos recuerdan dónde estamos colocados nosotros en la conversación más amplia, pero que también nos dicen cuán importante hemos sido nosotros cuando estabas fuera de Puerto Rico, porque nunca dejaste de decir la palabra que había que decir en medio del imperio en favor de la colonia. A ti se te pueden entonces aplicar las palabras de José Martí, pues conoces al monstruo porque has vivido dentro de él y porque has escrito desde dentro de él y has destruido las entrañas del imperio con tu verbo, que se ha convertido en el modelo del nuestro, del de todas y todas nosotros. En el ensayo titulado Proclaim Liberty, en el libro Essays from the Diaspora, afirmas que, y traduzco al español, el concepto bíblico del jubileo puede fortalecer los esfuerzos de las iglesias puertorriqueñas para desarrollar un ministro liberador que puede ser relevante para el deseo del pueblo puertorriqueño en formar su propia nacionalidad. Cierro la cita. Por último, Luis, has escrito contra la colonia. Desde tu juventud, desde tus compromisos, desde tu entrega y tu militancia, siempre fuiste, eres y serás el heraldo de una colonia que no se queda arrodillada, sino que se ha sabido poner de pie confrontando a su agresor frente a frente. En el prólogo del libro titulado Fe Cristiana y Descolonización nos dice, cito, nuestra teología será verdaderamente profética en tanto y en cuanto contribuya a la descolonización social y espiritual de quienes labramos nuestro destino en esta patria caribeña, Puerto Rico. Liberación y puertorriqueñidad son dimensiones inseparables de nuestro quehacer teológico. Cada uno de tus libros, cuando hablas de cultura,
cada uno de tus escritos cuando analizan la literatura latinoamericana, cada uno de tus escritos cuando analizan el impacto de la teología en los procesos de liberación latinoamericanos, es un grito en contra del poder del imperio que pretende silenciarnos. Y es por eso, Luis, que me atrevo a decir que tus libros son la denuncia más clara y el anuncio más veraz de que la tierra en la que estamos aquí reunidos en tu nombre será libre y que al final veremos un Puerto Rico independiente, porque el reino de Dios, reino del que has hablado durante todos estos años, pasa por la independencia de Puerto Rico, aunque no se agota en la misma. Es por eso, Luis, que te amamos y te damos las gracias. Sí, claro que sí. Quisiera pedirle a Luis que venga por aquí, claro que sí, Luis, para que haga una expresión y reaccione a esto antes de culminar con la experiencia. Realmente estoy emocionado y muy agradecido. Para mí ha sido bien importante porque hubo un tiempo en que yo decidí que además de leer lo que teólogos extranjeros escriben, los puertorriqueños también tenemos que escribir. Y a eso me dediqué. Y aquí hay personas que están escribiendo, importante. ¿Dónde está Diberto? ¿Se fue? Bueno, lo puedo decir en su ausencia. El libro de Diberto López sobre el Nuevo Testamento es un libro excelente. Tú has escrito más de una docena de libros y son libros que hacen valor. Wilfredo Estrada Adorno ha escrito una docena de libros por lo menos y sigue escribiendo. Y Wilfredo tiene la esperanza de vivir hasta, por lo menos hasta los 120 años y seguir escribiendo. Y no solamente ha escrito, es que él presentó hace poco un libro que acaba de publicarse que yo quiero que lean, que es un libro importante. Se presentó hace poco ahí en la Universidad Teológica del Caribe, es un libro importante. Y él también ha producido libros donde ha editado escritos de muchos de sus compañeros. Un libro que tú editaste hace poco, de que fueron como 10 o 12 escritores, entre ellos un hijo tuyo, ¿verdad? O sea que tú has producido literatura. Está José Enrique, ¿dónde está? Ese libro tuyo que acabas de publicar es fabuloso. Son 800 páginas, pero es un libro excelente desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de los rebeldes y perseguidos. Eso es un libro. Y, es decir, los puertorriqueños, una cosa yo me decidí, y me decidí bien temprano, y es que los puertorriqueños no solamente debemos leer, sino también debemos publicar. O sea, ayer, el lunes, yo dije, donde yo había dado conferencias, mencioné Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Tobago, Jamaica, España, Italia, Alemania, Suiza, Israel, Palestina, Rusia, Hungría, Checoslovaquia, Líbano, India, Malasia, Tailandia, etc. Bueno, pude dar conferencias porque en diversos lugares sabían que yo había escrito cosas y la única manera que pueden invitar a uno a que uno dé conferencias es porque han dicho, mira, esta persona ha escrito algo. Y por eso los puertorriqueños debemos no solamente leer, que es importante, pero también escribir, ¿verdad? Y compartir escritura. Aquí se mencionó este libro de la descolonización, etcétera, que fuimos que hubo un montón de autores, pero hubo otro libro también. Ese libro de evocaciones literarias, tráiganmelo de allí, el que es un libro que son como que hay como 15 autores. No, el otro libro. Voces teológicas en diálogo con la cultura. Voces teológicas en diálogo con la cultura. Exacto.
Esto, por ejemplo, es algo que debemos seguir haciendo en el seminario evangélico. Esto fue una cosa que en el 2014 decidimos, yo era presidente de la asociación de exalumnos, etcétera, etcétera, hacer una actividad. Y comenzamos un viernes por la noche con 3 conferenciantes. El principal conferenciante es Juan Vera. Tú fuiste el que iniciaste esa actividad. Respondieron Agustina Lubis y Yamil Samarot. Y luego, al otro día, sábado, esto estaba lleno. Y 16 otras personas hicieron ponencias. O sea que en total habían 19 autores. Y yo decidí que esa ponencia valía la pena y eso estaba lleno. O sea, había como mucha interés. Y yo decidí que no bastaba con que esas ponencias se dieran porque se olvidaran. Y hablé con los 19 autores y les dije, vamos a escribir esto, vamos a publicar eso. Les aseguro que hubo unos cuantos que lo entró rápido y otros, y a varios de ellos yo les dije, bueno, si quieren yo hablo con Pepe Pistola o con Pedro Navaja y logré. Y no voy a dar detalles quiénes fueron, pero les aseguro que amenacé a unos cuantos de Pedro Navaja a Pepe Pistola y logré, y esto es lo importante, que los 19 autores entregaran sus ensayos y que entonces Dori García escribiera el prólogo. Y este libro a mí me gusta por eso, porque no es un libro de Luis Rivera Pagán. Es un libro donde 20 seres humanos escriben algo, incluyendo a Dori, que en el prólogo, que es un buen prólogo. Es decir, y que hay una diversidad inmensa de temas y perspectivas y visiones distintas desde el punto de vista teológico. Es decir, cuando yo veo a un Wilfredo Estrada Adorno que sigue escribiendo, como veo a un José Enrique que escribe y escribe, ¡wow! Y te veo a ti escribiendo, eso es lo que tenemos que hacer, es decir, no meramente leer lo que los alemanes o Eliezer, por ejemplo. Ese libro de Eliezer, que a mí me encanta ese libro, léanlo. O los libros que ha escrito Aarón Ramos, léanlo. O sea, no solamente lean los que escriben otras personas, escribamos y leamos lo que nosotros escribimos. Esto es bien importante hacerlo, es decir, no solamente que los puertorriqueños leamos, sino que los puertorriqueños también. Si yo fui invitado a dirigir Puerto Alegre y escribir el libro sobre el Consejo Mundial de Iglesia en esa asamblea, que como dije el lunes, Porto Alegre me dicen que es una ciudad bellísima, pues yo estuve 10 días sin ver la ciudad bellísima, porque levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a la medianoche buscando, ok, tú escribiste esa ponencia, dámela, y después entonces de ahí nos fuimos a Ginebra, ¿te acuerdas, Naida? Y entonces fue ese libraco sobre la asamblea de Porto Alegre, que luego se tradujo al alemán, y creo que está aquí en la biblioteca. Pero eso es importante. Si a mí me invitaron a Porto Alegre a hacer eso es porque ellos habían visto que yo había escrito, y entonces el único puertorriqueño que ha escrito un libro del Consejo Mundial de Iglesias sobre una asamblea fui yo, porque había escrito, ¿cierto? Entonces, yo leo los libros de los puertorriqueños, por favor escriban, o sea, no meramente leamos. Una cosa me preocupa. Se lo voy a decir con sinceridad. ¿Dónde están los estudiantes del seminario? Yo miro alrededor y me alegro verles. Pero cuando yo era estudiante del seminario, si esta actividad se hubiera dado, esto estaría lleno de estudiantes universitarios, de estudiantes del seminario. Algo está pasando, Agustina. Lo sé. Pero las últimas veces que he visto reuniones como esta, yo me pregunto, ¿dónde están los estudiantes del seminario? Es decir, miro alrededor y lo que veo es un conjunto, con excepciones,
relativamente prehistórico, con excepciones, ¿verdad? Lo digo con sinceridad y me duele un poquito, ¿verdad? Así que yo le agradezco mucho esto, ¿verdad? Pero es importante eso, que los puertorriqueños no meramente leamos, sino que escribamos. Yo le agradezco profundamente al seminario esta actividad. Yo ya me iba a jubilar, pero qué diablo, ahora también hoy cometí el error de decirle que sí a Yamil Samalot y a Luce López Baralt a dar una conferencia sobre teología y literatura el último día de agosto en la Universidad del Sagrado Corazón. Anaida me diciendo que tú qué. Sí, pues sí, ya le dije que sí, así que el último día de agosto pues estaré dando una conferencia sobre uno de los temas que yo escribo en los libros, porque hay 2 libros de esos que... Ahora, yo traje libros para vender y están ahí, veo todavía quedan muchos libros ahí para vender. Así que yo estaré feliz el lunes solamente si yo veo eso vacío. ¿Por qué? No por chavos, por Dios, eso no vale dinero. Si cada uno son libros, cuando yo vendo un libro ahí por $15, me ha costado 14 comprarlo a donde me lo vendieron. O cuando vendo un libro de $20, pues me lo vendió Norberto González por $18. O sea, no es cuestión de dinero. Es cuestión de que los puertorriqueños debemos leer también lo que los puertorriqueños escriben. O sea, debemos compartir nuestra... ¿Para qué? Para que haya otro puertorriqueño que escriba mejor que Luis Rivera Pagán en los próximos años. Eso es lo que quiero. Que alguien incluso me escriba un libro criticando algunas de las cosas que yo haya escrito en ese libro, que yo espero que lo haga Francisco Concepción en el libro que vaya a escribir. Que además de elogiar una cosa que yo he escrito, haya algún tipo de planteamiento crítico, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque los octogenarios como Samuel Silva Gotay y yo no nos queda mucho tiempo de vida, excepto que Wilfredo cree que va a vivir hasta los 120 años siguiendo escribiendo. 140. Exacto. Pero es importante eso, que los puertorriqueños no solamente leamos. Aarón Ramos ha escrito unos libros fabulosos. Y esos artículos que él está escribiendo sobre Haití, excelente. Yo le insisto a Aarón que escriba no solamente esos artículos, sino que escriba un libro sobre Haití. Porque a mí me han encantado esos artículos sobre Haití. Juan sigue escribiendo toda la vida. Juan Vera, pronto viene una novela. Yo recuerdo aquel libro que presenté en el Colegio de Abogados, donde hice una maldad que siempre me arrepentiré de eso, lo admito, está bien, ok, perdón Juan, pero no a ti, sino tú sabes qué, ¿verdad? Pero un libro excelente el de Juan, que lo publicó Gaviota, ¿verdad? Y entonces ahora viene otra cosa, es decir, Juan sigue viniendo entre México y Puerto Rico y sigue escribiendo, eso es bien importante que produzcamos. Y hay que ir, ¿verdad? Anaida habló aquí mencionaron mi visita a Palestina. Anaida no estaba en una de las visitas a Palestina que yo hice. Ella nunca sabe que hubo un momento difícil de confrontación. Que me acordé ahora que yo pensé, eso de morir en Palestina es una posibilidad. Bueno, Jesús lo hizo, ¿verdad? Pero yo decidí que yo no quería morir en Palestina. Que si acaso moría en Puerto Rico, ¿verdad? Pero fue una confrontación que tuvimos en Jerusalén difícil, pero es que Jerusalén es una ciudad de confrontaciones, así que es una ciudad difícil de confrontaciones. Si nunca han ido a Jerusalén, vayan a Jerusalén y encomiéndense a Dios, ¿verdad? Así que yo le agradezco profundamente a ustedes 5. Han sido excelentes ensayos, fabulosos. Y a Agustina y a esta biblioteca. Súper moderador. Pero me sigue preocupando
este asunto de que las últimas reuniones que yo veo que hacemos el seminario, los estudiantes, ¿cómo podemos? Por Dios, no sé cómo, Agustina, no sé cómo. Sí, porque, bueno, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Y quiero decir que en gran medida mi vida ha sido modificada y elaborada y endulzada gracias a... Exactamente. A Naida Pascual Morán, a quien yo le debo muchísimo. Gracias, Anaida, a ti también. Bien, gente, lo logramos. Hoy me sentí verdaderamente como el chacal. Le agradezco este panel. Nick. Bien, gracias al panel, ¿verdad?, por aceptar la invitación de compartir sus puntos de vista sobre la obra del doctor Luis Rivera Pagán. Y en esa línea de verdad que él nos dice, escriban, escriban, escriban. Mañana concluimos las actividades de la Semana de la Biblioteca y vamos a tener presentaciones de 3 exalumnos del seminario. Uno de ellos es Eliezer Burgos, que está aquí, que van a presentar sus libros. Así es que les invitamos a que nos acompañen mañana a esta misma hora a las 7. Y nada, y les agradecemos su tiempo y su comparecencia aquí con nosotros. No sé si nuestra decana tiene algunas palabras que quiera decirnos para culminar, así es que muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches. Para empezar, bienvenidos y bienvenidas al Seminario Evangélico de Puerto Rico. Esta es su casa, a nombre de la presidencia que no puede estar con nosotros hoy, de nuestra facultad, de nuestros estudiantes, que muchos estuvieron aquí, pero que tuvieron clase a las 5, bajaron a las 7 para la actividad y ahora subieron a otra clase a las 8 y la facultad tuvo que irse con ellos. Nosotros, se nos cambió el mundo de hace 3 años cuando llegó la pandemia y la mayoría de nuestros estudiantes están a distancia, en Vieques, en Arecibo, en Mayagüez, y no van a venir al seminario a estar aquí en una presentación. No lo logramos de ninguna manera, pero sí logramos en la primera reunión de este año de la facultad, que el doctor Ediberto López, que estuvo aquí y ahora está en salón de clases, propusiera que dedicáramos esto que estamos haciendo al legado del doctor Luis Rivera Pagán, porque lo reconocemos y en su jubilación no podíamos hacer otra cosa que estas actividades que estamos haciendo esta semana. En esa propuesta, en esa moción, fue aceptada por unanimidad por toda la facultad del seminario y la directora de la biblioteca, la señora Vigo, se encargó, aceptó el reto de ser la Biblioteca Juan de Valdés, donde están todos los libros de nuestro querido profesor, ser el lugar donde se celebrará la actividad, y ella decidió organizar la actividad con todo el apoyo del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y agradecemos la ayuda que nos ha dado la mesa de diálogo y a todo este excelente panel que hemos tenido en esta noche. Quiero decirles que mi especial saludo a la doctora Eunice Santana, a quien este seminario otorgó un doctorado honoris causa en su pasada graduación, y nos alegramos muchísimo de que esté aquí, al igual que Eliseo, que es de nuestra facultad. Francisco, el reverendo Heriberto y el pastor Jorge, bienvenidos a su casa. Esta es su casa, y como dijo la directora de la biblioteca, mañana nuestros estudiantes que han escrito libros van a estar presentando los libros y van a traer sus libros también, así que les invitamos para que sigan celebrando con nosotros esta actividad en honor a nuestro profesor emérito, doctor Luis Nicolás Rivera Pagán.